enajenación, enajenar significa vender, transferir, ¿no? Acto jurídico que produce transferencia, enajenación de un bien. Mientras que en otros solamente nacen obligaciones de hacer, no hacer, de dar, ¿no es cierto? Entonces hay esas clases también de actos jurídicos. Algunos en el que simplemente nacen obligaciones. Oye, tienes que hacer, me obligo a hacer esto, me obligo a hacer esto. El otro hay de momento lo que se llama el comercio, ¿no? El tráfico económico, en el que hay transferencia. Ahí entra el criterio de la propiedad privada. Bien, ¿ya? Ok. Y después tenemos actos patrimoniales y actos extrapatrimoniales. Ya hemos visto que son personales, ¿no? Patrimoniales lo que tiene un valor económico, el acto jurídico contrato, y los actos jurídicos extrapatrimoniales o personales. El matrimonio, por ejemplo, es un acto jurídico personal, ¿no es cierto? Aunque ahora se dice que los matrimonios son interesados, ¿no? Porque hay por medio al interés del patrimonio de las partes. Una persona que tiene, digamos, poder económico se casa con alguien que no tiene. Bueno, ya ese es. Pero el acto mismo es de personas. Hay otras clasificaciones, además de esas que hemos señalado, que entran dentro de estas clases. A ver. Jueves, viernes, sábado. Ahí tenemos. Los contratos pueden ser principales, pueden ser simples, pueden ser principales y pueden ser accesorios. No he puesto accesorios, así, accesorios. Pueden ser principales y pueden ser accesorios. ¿Qué significa un acto jurídico principal? El acto jurídico nace por sí mismo, no necesita vincularse a otro. Tiene autonomía, tiene independencia. Por ejemplo, alguien hace una compraventa, es un acto principal, ¿no es cierto? Compraventa es un acto principal. Cuando alguien se casa es un acto principal, ¿no es cierto? Ahora, junto a esto existen los actos jurídicos accesorios, aquellos que no nacen por sí mismos no existen. Necesitan siempre vincularse a uno que es principal. Ejemplo clásico lo encontramos si ustedes han estudiado en el curso de derechos reales, ¿no? Los derechos reales existen los derechos de garantía. ¿No es cierto? Los derechos de garantía existen en la medida que existe un contrato principal. Por ejemplo, no se puede hablar de hipoteca si por medio no hay un préstamo. La hipoteca es una institución accesoria que nace a partir de un contrato principal. Yo quiero comprar una casa y como no tengo el dinero, voy al banco, pido prestado y me dicen, tienes que garantizar con algo. Voy a comprar esa casa y esa casa va a garantizar. Entonces hacemos un contrato de hipoteca. Es un acto jurídico pero accesorio al principal, a la compra-venta del bien, y el bien va a responder, ¿no es cierto?, del crédito del banco. Es un contrato accesorio. Igualmente la prenda tiene que ver con que hay una deuda de por medio, que entrego el bien, pero está sujeto a la prenda a la existencia de una relación condicional previa. Entonces hay lo que se llaman actos jurídicos principales que valen por sí mismos, existen por sí mismos. Por eso son autónomos, independientes, etcétera, etcétera. Y luego tenemos los accesorios. Otra clase de contratos son los simples y complejos. Los simples y complejos. En los simples entra simplemente el acto jurídico, la compraventa, con una Coca-Cola, pago y se acaba. Acto simple. Es complejo cuando ya le incorporo lo que hemos dicho, los elementos accesorios. Una compraventa en el que
Ya las cláusulas son los plazos. Yo quiero pagarte esto pues en 10 años, en 15 años, cuando uno compra un departamento o un automóvil. Cuando uno tiene el efectivo, tiene que recurrir pues a incorporar ese elemento al acto jurídico de la compra-venta, el plazo y las condiciones. Entonces ya se hace un poco más complejo, ya no es tan simple. Otra clasificación, los nominados e nominados. ¿Qué son nominados y nominados? Aquellos que tienen nombre, un acto jurídico tiene un nombre particular. Ya entramos en lo que se llaman los contratos que no son simplemente genéricos. El acto jurídico es una relación jurídica genérica. Ahí entran todas las relaciones en las que la persona se vincula. No importa cuál sea, en la medida que van participando dos, ya nace una relación jurídica. Cuando esa relación jurídica ya tiene un nombre, ¿no es cierto?, en la norma, ahí estamos ante los contratos nominados. También se le llama típicos, porque están tipificados en la norma. Por ejemplo, contrato de compra-venta, ya tiene un nombre, es el acto jurídico llamado compra-venta. El acto jurídico de arrendamiento tiene el nombre de arrendamiento. El contrato de comodato. ¿Qué es un contrato de comodato? Es un contrato en el cual alguien presta algo, ¿no es cierto?, de manera graciosa, no cobra nada. Tiene un nombre, se llama comodato, ¿no es cierto? Y así, el acto jurídico ya tiene un nombre, entonces a eso se llaman actos jurídicos nominados, versus los innominados, los que no tienen nombre, no tienen nombre determinado. A menudo se confunde cuando uno ve el Código Civil. En el Código Civil aparece el libro 7. ¿Cuántos libros tiene el Código Civil? ¿Quién sabe? 10 felizmente, ¿no? El libro 7 se titula Fuentes de las Obligaciones. Fuente de las obligaciones. Y en la sección segunda aparece contratos nominados. Significa que tienen nombre. Pero cuando uno ve los 18 contratos que aparecen nominados, que tienen nombre, que son actos jurídicos con nombre, pues se llaman actos jurídicos nominados. Hay también los innominados, que no están en el código, pero tienen nombre. Y sin embargo, se aparece como actos innominados, porque confunden lo nominado con lo típico. Lo típico es lo que está registrado. El Código Civil, esos contratos llamados nominados, que son 18, serían típicos, porque están descritos en la norma, tipificados. En cambio, otros que no están, por ejemplo, el contrato de franquicia, por ejemplo. Es un contrato con nombre, pero no está en el Código Civil. Se le llama innominado porque no están en los nominados, cuando sí tiene nombre. El contrato, por ejemplo, de tarjeta de crédito, es un contrato también que tiene nombre, pero no está en el Código Civil, por tanto no está en esa sección que se llama contratos nominados. ¿Por qué? Porque dice que no tiene nombre. Por eso el título es no preciso, no exacto. En todo caso debe haber contratos típicos, deberían llamarse para hablar de qué consisten los nominados y nominados. Después existen los de ejecución instantánea y de tracto sucesivo. ¿Qué significa ejecución instantánea? Cuando el acto jurídico se agota del momento en que se vinculan las partes. La compra-venta es un acto de ejecución instantánea. Coca-Cola, pago y bebo, ¿no? Instantáneo. ¿Correcto? En cambio hay otros que es de tracto sucesivo o de cumplimiento en el tiempo, arrendamiento. El acto jurídico de arrendamiento, en el cual una persona cede un bien o el inmueble, ¿no?, con la obligación de pagar en el tiempo, según el plazo establecido. Acto jurídico en el cual estamos ante
el caso del tracto sucesivo, por la obligación se cumple mensualmente, quincenalmente, semestralmente, anualmente, según. Se va pagando por partes, ¿no es cierto? Tracto sucesivo versus el acto jurídico instantáneo o de ejecución instantánea, ¿correcto? Pero vean la variedad de tipos de acto jurídico, que algunos ya tienen nombre, como lo estamos señalando, que lo van a estudiar en su momento, y otros no están en el código, pero existen también, a eso se llaman los contratos modernos u otro tipo, que también lo van a estudiar, pero ya más adelante. Están en la parte introductoria de lo que es el acto jurídico. Todo eso son actos jurídicos. Entonces, el acto jurídico es toda relación de dos partes, una sola entidad. El derecho reconoce, le señala consecuencias, estamos ante el acto jurídico. ¿De acuerdo? Eso para terminar la parte inicial del acto jurídico. ¿De acuerdo? Parte general. Ahora vamos a entrar a lo que se llama la forma, que es un elemento a tomar en cuenta cuando se analiza el acto jurídico. La forma del acto jurídico. Y hemos encontrado que hay contratos formales y hay contratos no formales o informales, ¿correcto? La importancia de la forma. Bueno, si hablamos de historia del acto jurídico desde el punto de vista de la forma, si es un elemento importante o no importante, hay que ver un poco la historia. El derecho, como se ha dicho, lo he dicho yo varias veces, supongo que otros profesores también, el derecho tiene, tal como nosotros lo conocemos, tiene como fuente principal al derecho romano, ¿no? ¿Correcto? ¿Están llevando derecho romano ustedes o no? ¿Quién es su profesor? Silva Vallejo. ¿Ah? Silva Vallejo. ¿Misa? ¿Tuyo? Silva Vallejo. Ñique. Ñique, José Antonio. ¿Otros tienen a Alberto Silva, no? Sí, Maraca. Bueno. el mejor profesor. Y van a hablar pues, de la maravilla del derecho romano, que efectivamente pues, es la fuente de nuestro derecho. Cuando uno ve toda esa codificación que tenemos, van a encontrar, por ejemplo, no hablemos de la Constitución porque no había Constitución allá, pero sí hay la codificación del Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal, el Código Civil, el Procesal Constitucional, el Código Procesal Civil, penal. Toda esa cantidad de normas tienen como fuente el derecho romano. ¿Correcto? Es cierto que el derecho romano tampoco no es el antecedente de toda la legislación. El derecho romano recogió todo lo que era cultura normada en las culturas antiguas. Y la más antigua es el Código de Hammurabi, que han escuchado hablar seguramente a José Antonio Ñique, que le gusta un poco hablar de historia, ¿no? Para ilustrarme es el Código Romano. ¿Saben qué va a ser el Código Romano? ¿Quién ha sido Hammurabi? De un pueblo lejano. De Mesopotamia, de la Mesopotamia, de la Babilonia del entonces. Ese es el primer código con ese nombre, como código. Es más antiguo. Se dice que tiene más o menos una antigüedad de 2700, 1800 años antes de la era cristiana, lo que quiere decir que más de 4000 años de antigüedad, ¿no es cierto? Ahí el código, en que aparece una serie de reglas escritas, que son como 320 y tantos antiguos. Entonces, con eso más el decálogo de Moisés, que es mucho más antiguo, dice, y el código de Manu, de la India, en fin, todo lo anterior a la historia, es la prehistoria. Entonces, ¿qué hace el derecho romano? Condensa a través de la ley de las 12 tablas, de la que también seguro hablaba su profesor de derecho romano.
12 tablas se regula ya de manera precisa una serie de instituciones como la nuestra, la familia, la compraventa, los bienes, las obligaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es cierto que uno tiene que remontarse a la fuente de cómo se surgió esto que se llaman instituciones jurídicas, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos que ver cómo era la forma del acto jurídico en Roma. No había acto jurídico en Roma. Estudiamos como estamos estudiando. Allá se trataba más bien de convenios, de acuerdos, de pactos. Entonces, ¿cómo era el pacto? ¿Cómo se hacían los pactos? Pues al principio era muy formal, rigurosamente formal. La forma era el elemento fundamental para que nazca una relación convencional, una relación contractual. La forma. Era la época antigua que todo era ritual. Por ejemplo, si yo quería casarme con ella, yo tenía que comprarla y había un ritual, no una compra, era compra-venta a través de una moneda que era simbólica. Todo acto era muy formal y intervenía siempre una autoridad. Entonces, todo acto era formal por la seguridad jurídica que ofrecía el derecho romano antiguo, el antiguo. Luego, con el tiempo, en la época republicana, nacen una serie de corrientes y aparece una figura que es el tribuno. El tribuno genera ya un sistema de, vamos a llamarlo, el origen del derecho procesal. Hace una serie de interpretaciones y nace una nueva corriente en el que nace ya que las relaciones convencionales, contractuales, ya no necesitan la formalidad que antes era. El comprador, el vendedor, había una balanza y había que golpear esto, todo un ritual, ya no, basta con la voluntad de las partes. Te compro, te vendo y ya se acabó. Pero fue la parte final del derecho romano. Toda esa historia del derecho romano, se lo han dicho los profesores de derecho, se hace una especie de compendio a través del Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis es un cuerpo de varios textos, 5 libros en todo caso, mandado a hacer por otro emperador. ¿Cómo se llama ese emperador? Justiniano. El emperador de la Roma, pero no de Roma, sino de Bizancio, de Constantinopla, ya, y el romano de Oriente, no el Occidente, porque el Occidente había sido invadido por Roma. Entonces, para que no se pierda, ¿no es cierto?, toda la producción jurídica romana antigua, este emperador manda a hacer a juristas especializados, entre ellos un tal Triboniano, ¿no es cierto?, y dice, oye, con el mejor equipo de juristas que tienes, hazme un compendio de qué fue el derecho romano, empezando con las normas escritas, la ley de las 12 tablas, la interpretación de esa norma por los juristas, ¿no es cierto?, a eso se llama digesto, ¿no es cierto?, o interpretación de los juristas. Ahí aparece una serie de juristas importantes, ¿no es cierto? Entonces, ahí se hacen varios libros. El más importante son las normas, la ley de las 12 tablas, las normas emitidas por los emperadores, las normas producidas por el Senado, las leyes plebiscitarias, y todas esas cosas y las interpretaciones lo convierten en 5 libros. Hasta que también pone lo suyo Justiniano, creando pues las instituciones, que es una especie de código civil romano. Ese código civil es el que tenemos acá, prácticamente es ese código, pero claro, más ampliado. Nosotros libros acá tenemos 10 libros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí en esa primera etapa, la forma era rigurosa. ¿Por qué? Porque el derecho antiguo nace a partir de la creencia en Dios. Todo está relacionado con Dios. Por eso que en el Código Hammurabi, la introducción dice, Dios, Abash, creo, me ha dicho que yo haga esto, ¿no? Entonces, la norma, el Código Hammurabi, es mandato
ese derecho impuesto por mandato divino. En Roma también se creyeron divinidades, estaba Zeus, no Zeus, sino ¿cómo se llamaba el rey? Zeus era en Grecia. En Roma el nombre latino de Zeus ni me acuerdo, pero bien. Entonces, como era absolutamente mandato divino, había que cumplir lo que Dios había dicho. Por eso era formal, la forma era rigurosa. Pero con el tiempo eso comienza a relajarse a partir de la aparición de los pretores que crean pues el derecho formulario. Entonces ya aparece la simplificación de los actos públicos, ¿no? Entonces ya tenemos los actos públicos formales y los actos no formales. Eso como antecedente. En el tiempo eso se receta en el derecho occidental a través del Código de Napoleón, que es el Código francés. Ya les han explicado por qué al Código francés lo llaman Código de Napoleón. ¿Saben por qué? ¿Por qué llaman al Código? No les han dicho, no sabes. ¿O si sabes? Adelante. Porque un Napoleón dijo que esto no era el Código francés, sino se llamaba el Código de Napoleón. Claro, es que el código se hizo a iniciativa del emperador. No era el emperador en ese entonces, era uno de los tres importantes mandatarios en esa época. Entonces él es el promotor de la comprobación del Código Civil, también el Código Procesal, el Código Comercial, etc. Entonces se dice que él es el autor intelectual por iniciativa. Pero claro, como han hecho una serie de autores, ¿cierto?, designados para que hagan pues, su huella. Entonces por eso se le llama Código de Napoleón, en el que dice que había intervenido en algunas cosas, porque era un hombre muy ilustrado, definitivamente. No era un jurista, pero era un tipo que conocía muchísimo. Después esas personas tenían una cultura, desde cuando nacían tenían pues alguien que les estaba preparando y en fin, formando. Entonces, en ese código ya aparece el consensualismo, quiere decir los actos jurídicos no formales como requisitos fundamentales para que el acto jurídico tenga validez. Entonces ahí nacen las dos clases: actos jurídicos formales y actos jurídicos informales. ¿Correcto? Y en el acto jurídico patrimonial, que es lo que más o menos interesa mucho, porque ese es el que permite que una persona se desarrolle. Si una persona no revisa actos jurídicos patrimoniales, no va a tener nada. Si no tiene nada, nunca va a salir de la situación que está, ¿cierto? Una persona empieza sin tener casi nada, dando su vida y lo que es, trabajando, comienza a comprar una cosa y está comprando. Uno va comprando, va teniendo una situación mejor, ya no es tan dependiente de alguien que es el que lo mantiene. Entonces es el desarrollo. Entonces por eso es importante el acto jurídico patrimonial, que es el que nos permite desarrollar. Entonces la forma del acto jurídico es importante, ya no es importante, ya no es tan importante. ¿Desde cuándo? Desde la parte final del derecho romano. No es solamente atributo del derecho francés, es del derecho romano la parte final, donde ya se habla, por ejemplo, de la compra-venta, en que dos partes se ponen de acuerdo para uno entregar el bien y el otro pagar, pero no hace falta que el que se compromete a vender entregue el bien ni que el otro se obligue a pagar el precio. Basta con que se hayan puesto de acuerdo, ya se produjo la compra-venta. ¿Hubo forma? Sí, pero no una forma obligatoria. Basta el consentimiento. Entonces a eso se llaman también actos jurídicos no formales. Y la mayoría de los actos jurídicos, llamados contratos, no son formales. Es decir, la forma no es un requisito básico. Y por eso el acto jurídico tiene forma, sí. ¿Por qué tiene forma? Porque todo acto jurídico tiene forma. ¿Y por qué tiene forma? Por lo que hemos repetido hoy en la mañana.
La voluntad, que es interna, tiene que exteriorizarse. Esa exteriorización es la forma. Por eso, cuando alguien dice, te quiero comprar, está usando la forma expresa y oral. ¿Correcto? Está utilizando una forma. O si no, no sabríamos cuál es la voluntad que está queriendo manifestar. O lo hace por escrito, la forma escrita. Pero está escogiendo oral, escrita, o a través de cualquier otro medio, a través del internet, a través del WhatsApp, ¿no es cierto? Se manifiesta. Esa es una evidencia de la forma. Solo que esos actos son formales, pero no están sujetos a una forma específica condicionada a que el acto valga o no valga. ¿Correcto? Entonces, el elemento forma es parte de todo acto jurídico. Solo que habiendo dos clases de forma solemne y no solemne, entonces en algunos la forma es un elemento básico, fundamental para que el acto nazca y resulta eficaz. Otros tiene forma, pero no una forma establecida bajo la sanción en nulidad. Entonces, forma, todo acto jurídico tiene forma. Algunos requieren una forma preestablecida. Como por ejemplo, si yo quiero regalar, en términos jurídicos se llama donar, un bien, depende del valor. Si el bien vale como, por ejemplo, la mitad, o vale 200 soles o 300 soles, basta con que diga, ya está. Te regalo, y le da la plata. Hay una forma, la había dicho, es una forma, pero no se exige que tenga que ser por escrito, tiene que ir ante el notario, no basta, es una forma que no está rigurosamente establecida como una condición, es un defecto, claro. Pero si la donación va a tener un valor determinado, mayor, hay que hacerlo por escrito. No basta la cuestión puramente verbal, ¿no es cierto?, o convencional. Y si el objeto de la donación es un bien inmueble, tiene que hacerse no solo escrito, sino por escritura pública, bajo sanción de nulidad. ¿Qué significa? Que si alguien dona una casa, un departamento, ¿no es cierto?, y lo hace con un documento privado, aunque sea escrito y firmado, no es donación. A pesar de que la voluntad es de donar, el regalo, el dono, pero no cumple la forma que es un requisito de la validez o la relevancia económica del bien. Toda donación de un bien inmueble tiene que hacerse por escritura pública bajo sanción de nulidad. Si no se hace por escritura pública, el acto jurídico no es donación. Por tanto, no tiene ningún efecto. La persona puede llorar, oye, pero acá está la firma, esto es mío, reclama, no sirve. Tendrá que iniciar un proceso para ver si efectivamente esa es la voluntad, pero ya es otra cosa. El acto jurídico así no sirve. Entonces, hay formas preestablecidas en algunos determinados actos jurídicos que imponen una forma preestablecida, tanto por la ley como por las partes que establecen su relación jurídica. Entonces, cuando hay esas dos condiciones, la ley señala una forma y no se cumple, el acto jurídico no existe. Si se cumple, existe el acto jurídico. Por eso, a esa forma con la que se exige que un acto jurídico nazca, se le llama acto solemne. Acto jurídico solemne. Solemne significa que tiene que cumplir una forma establecida. Si no se cumple el elemento normal, deja de ser solemne y no es un defecto. En otros casos, ese mismo acto, si su defecto se incla en la necesidad de cumplir la forma. El otro es cuando las partes dicen, vamos a perfeccionar esta compra-venta a través de esta forma. Entonces, en ese caso,
Si no se cumple eso, el acto jurídico no nace. Y si nace, no tiene cumplimiento. Entonces, hay dos fuentes en las cuales un acto jurídico llega a ser formal. Cuando la ley señala que hay que cumplir una forma. Por ejemplo, el acto jurídico matrimonial no basta que las personas se pongan de acuerdo, por más que convivan. Y pueden tener 10 hijos y todavía no están matrimoniados. La forma para el nacimiento del matrimonio es el acto jurídico establecido por la ley. ¿Correcto? En cambio, la unión de hecho es la decisión de las partes. ¿Es un acto jurídico válido? La unión de hecho sí. ¿Es fuente de familia? Sí. Igual que el matrimonio es fuente de familia. Entonces hay actos jurídicos que son formales y otros que no. Ambos nacen lo mismo. La familia nace del matrimonio y de la unión de hecho. Uno es eminentemente formal. Si no hay acto matrimonial según la ley, no hay matrimonio. El otro no lo hace por la simple voluntad de la parte. Hay formas, sí, pero no una forma preestablecida bajo la relación de voluntad. Y eso no hay. ¿De acuerdo? A eso se refiere este tema que se llama la forma en el acto jurídico. La forma en el acto jurídico. Y ahí tenemos 3 artículos que quiero que el delegado ya se cansó, creo que le vamos a pedir a otro. ¿Quién tiene una voz de barítono? Nada, no leer, se cae. A ver, el alumno de acá que se hace el difícil. El último de acá, ¿sí? ¿Cómo es su nombre? Alan. Alan. Ya, a ver, Alan. Desde forma del otro proyecto. Claro, el acto jurídico es el artículo, creo, 143 o 42, creo que es. ¿Ah? 43. Ley 143, 144 y 145. En voz alta, para que se escuchen tus colegas. ¿Alguna vez te han escuchado o no? ¿Qué? ¿Te has hecho escuchar por tus colegas o no? Sí. Nunca. Vas a debutar. Ah, sí. Sabía leer, te voy a decir mucho. ¿Y qué tiene? Buena voz, ¿qué tiene? 143. Así, el 143. Libertad de forma. Cuando la ley no asigne una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. ¿Ya? Siguiente. Artículo 144. Cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su inobservancia, constituye solo un medio de prueba de la existencia del acto. Esos son los dos artículos. Ok, ahora lee el 140. El 140 en el inciso 4. Inciso 4. Por el contrario, al dar lectura a sus argumentos, se aprecia que estos se limitan únicamente a cuestionar que la escritura El pública... 140, inciso 4. 140. 140. ¿Por qué es el acto jurídico? El acto jurídico dice para su validez requiere inciso 4. Ya lee. Acá tienes, alguien te alcanza un salvavidas. Ajá. Bueno, en esos 3 artículos se trata el tema de la forma del acto jurídico. Esos 3 artículos hay que tomar en cuenta cuando hablamos de la forma del acto jurídico. ¿Correcto? En el 140, en el inciso 4, habla de la forma solemne que hemos señalado. La solemnidad significa la forma es un elemento del rompecabezas llamado acto jurídico que no puede faltar, la forma. ¿Correcto? Si faltara, ese acto es nulo, sin ningún efecto. Ahí estamos ante el acto jurídico eminentemente formal. A esto se llama también la forma como un elemento constitutivo del acto jurídico, ¿correcto? Que constituye, ¿no es cierto?, un elemento fundamental. Sin ese elemento no nace el acto jurídico cuando es formal. El inciso 4 del artículo 140. El artículo 143 dice: el acto jurídico queda librado a la voluntad de las partes. ¿Correcto? Como
como hemos dicho, la regla es que la forma lo escogen los que establecen la relación jurídica. Eso es lo que dice el 143. Si es que no se ha establecido una forma, las partes tienen la libertad de escoger la que conviene. Ya hemos visto que puede alguien simplemente decir, te doy esto, acto jurídico, ¿no es cierto? La forma expresa y oral. Lo hace a través del escrito. Manda un mensaje de chat. Está expresando una forma, la forma expresa pero escrita. Se acerca y le alcanza y con una conducta determinada está expresando una voluntad también, una forma. Libertad de forma. Porque cualquiera de las formas en las que una persona se relaciona con otra, sin tener que cumplir una forma preestablecida, convenida por ley por las partes, eso se llama libertad formal en la conformación de un acto jurídico. ¿Correcto? La del 144, lee de nuevo el 144, ve que tienes ahí. Cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su inobservancia, constituye solo un medio de prueba de la existencia de la ley. Correcto. Las personas pueden establecer cualquiera de las formas. Ya hemos dicho que una de las formas puede ser la forma escrita. Alguien lo hace, un documento escrito, puede ser de cualquier naturaleza, puede ser un mensaje de texto, ¿cierto? En el correo, en el chat, en lo que sea. Hay una comunicación. Entonces, ese es un medio de prueba de que hay una forma, sí, pero es una forma escogida por las partes. ¿Y cuál es la diferencia entre esta forma, establecida y escrita, y la forma solemne? Y que la solemne es aquella obligatoria, mientras que la otra es una prueba de la existencia del acto jurídico. Es un medio de prueba. El otro es la prueba misma, el acto jurídico mismo. Por eso esas dos figuras se llaman actos ab solemnitatis, al que responde a la forma, bajo sanción de nulidad, y la otra es ab probationem, está sujeto a prueba en contrario. El otro es elemento constitutivo. Ab solemnitatis es solemne. Solemnidad significa de acuerdo al mandato de la ley, ¿no es cierto? Si vas a reconocer a un hijo, que muchos seguramente van a encontrarse en una situación así, no basta que te diga, ya yo te reconozco, yo soy tu padre, yo soy tu madre. Eso no es la forma. Ad solemnitatis tiene que ser según lo establecido por la norma. ¿Cómo es que te reconozco? La ley dice, ¿cómo se reconoce? Se puede reconocer cuando uno va y hace una declaración en el registro de nacimiento. ¿Correcto? Va y dice, oiga, ha nacido mi hija, mi hijo, a tal hora, en tal lugar, tiene este nombre, lo hemos procreado mi pareja y yo. Y firma solemnidad, ab solemnidad. ¿Correcto? Esa es la primera. La segunda es a través de una escritura pública. Prepara una minuta en la que dice, soy tal persona, y reconozco que he procreado un hijo o una hija en mis relaciones matrimoniales o extramatrimoniales, lo que sea, con tal persona, y ha nacido en tal fecha y se llama esto, y yo declaro ser el progenitor. Se eleva escritura pública y se registra igual. La segunda forma de reconocimiento formal, ab solemnitatis. La tercera, cuando otorga un testamento, en una de sus cláusulas, dice, yo reconozco haber tenido un hijo, una hija extramatrimonial en las relaciones tal, nació en tal fecha, se llama tal. Así se llama. La escritura y el testamento es un acto ab solemnitatis también. Porque señala cuántas clases de testamento y cómo se celebra cada uno. Está en la regla. Ab solemnitatis. Sujetos a la forma. Ningún testamento se puede decir simplemente ya, te reconozco a ti como mi heredero y te voy a dejar en mi casa. ¿Sí? Sobre el acto de solemnidad tiene cierta relación, o es un símbolo del debido proceso. Es mucho bien. A ver.
ya dentro del derecho procesal. Es una figura jurídica del derecho procesal. Hay que siempre señalar que ustedes se están formando. Hay el derecho sustantivo y hay el derecho adjetivo procesal. Sustantivo, donde aparecen los derechos: derecho a la vida, derecho a la libertad, a la identidad y todos los derechos, a la propiedad, todos los derechos sustantivos, ¿ya? Esos derechos, cuando son afectados, desconocidos, soslayados, desconocidos y hasta contravenidos, hay necesidad de defenderlo en sede judicial. Para ese efecto existe el derecho de invocar la participación del Estado a través de un órgano competente para ese efecto, que es el que va a resolver el conflicto que ha nacido de una relación en el que alguien está siendo afectado en su derecho. Presenta una demanda y emplaza al que está afectando su derecho. Ahí nace una relación procesal entre el titular del derecho y el que está siendo autor de la afectación. En esa relación procesal es que hay reglas que dicen cómo se tramita una demanda o una denuncia para que el derecho afectado prevalezca. Entonces, el derecho procesal es una herramienta que sirve para que, usando esa herramienta, pueden constituir el derecho, ir al juez y reclamar que su derecho sea respetado, repuesto, reconocido, etcétera, etcétera. En ese procedimiento hay una norma que dice el debido proceso, que significa que hay una norma que dice cómo se plantea la demanda, ¿no es cierto?, qué debe contener la demanda, qué cosa es lo que debe acompañar a la demanda, ¿no es cierto?, y eso obliga al juez a tener que notificar a la otra parte sobre esta demanda. Entonces, ¿se puede seguir el juicio sin que la otra parte sepa? No se puede. El debido proceso dice, tienes que notificar a la otra parte, porque estás afectando su derecho al debido proceso. Y el concepto del debido proceso es un concepto inmensamente grande, porque ahí implica el derecho a conocer la existencia de un proceso en el que uno está metido. Segundo, el derecho a presentar su contradicción u oposición. Tercero, el derecho a poder presentar sus medios probatorios para desnaturalizar la demanda o la imputación que le hace. Entonces, todo eso está dentro del concepto del debido proceso. Tener su abogado, que es también parte del... Entonces, es un concepto procesal, ¿ok? Estamos hablando del derecho sustantivo, el acto jurídico como sustantivo, ¿ok? Son cosas, instituciones diferentes. Van a estudiar en derecho procesal. El derecho procesal es una herramienta. El fin es la prevalencia del derecho. Ese derecho, los derechos patrimoniales, etc. ¿Estamos? Es bueno que pregunten porque ayuda un poco para saber de qué estamos hablando. Uno escucha y lee periódicos de debido procedimiento, que es por acá, derecho a la defensa, derecho a la legitimidad, derecho a tener que cuestionar, impugnar, apelar, pedir la nulidad, etc. Ya son términos procesales. Cuando hay un título procesal, sea judicial, sea administrativa, etc. ¿Correcto? Eso para un poco ilustrar de lo que estamos hablando. Bueno, decíamos que en nuestro código, cuando se habla de forma del acto jurídico, tenemos que dar como verdad incuestionable. Todo acto jurídico tiene una forma, ¿correcto? Solo que hay tres clases de forma. Aquella, una primera, que es la sujeta a la libertad de las partes, en la que se dice, si no hay una norma que establece, las partes pueden coger la que consideren, la forma que consideren más conveniente. La segunda, contraria a esa, para que un acto jurídico su efecto tiene que ser cumpliendo una forma, bajo suspensión de nulidad, a solemnitate, o el cumplimiento de una formalidad o solemnidad establecida por la ley. ¿De acuerdo? O pactada por las partes. Si la parte dice,
esta forma. Tiene que ser ante tal notario, tiene que ser tal día, tal hora, ¿correcto? Entonces, tiene que cumplirse lo establecido por las partes, porque ya saben, el acuerdo de dos partes es ley entre las partes, es como si fuera una ley que nace de las partes. Por eso el acto jurídico también se le dice que es preceptivo, es decir, da nacimiento a una especie de ley privada entre las partes. Ley entre las partes. Entonces, así como la ley impone una forma, las partes se imponen una forma y tienen que cumplir esa forma. Si no lo han hecho, entonces esto no van a hacer porque no se está cumpliendo el acuerdo formal establecido. ¿Correcto? Y el tercero es cuando hay una forma escrita, por ejemplo, o a través de mensajes de texto, lo que sea, existe una prueba, pero esa no es una prueba que supone el cumplimiento de la solemnidad. Eso sirve como prueba para decir la existencia del acto jurídico. ¿Quién lo invoca? La parte que le interesa. Cuando la otra parte dice, no, yo no tengo una... Acá está un mensaje en el que tú estás comprometiéndote a pagar. Approbazione lo usa de esa forma, es para usarla como medio probatorio de la existencia del acto jurídico cuando la otra parte no reconoce. ¿No es cierto? Yo no te he vendido. No, pero acá está. Aquí está la prueba. Es una forma, pero que sirve para probar en un proceso. A priori no es una prueba. En cambio, en el absolutamente, la forma es un elemento que permite que nazca el acto jurídico. Entonces hay tres clases de formas, ¿no es cierto? Una en el que se exige la forma absoluta, la forma preestablecida por la ley o por el acuerdo de la parte. Obligatorio si no hay acto jurídico, si no se cumple. La segunda, hay una prueba en la que se ha manifestado el acto jurídico, se ha hecho patente, una prueba escrita, en fin, un mensaje pues, en texto, en una carta, ¿no es cierto? O un mensaje vía email o chat, qué sé yo, medio de prueba, ¿no es cierto? O una grabación de lo que está hablando también. Es otra forma probatoria. Approbazione, que sirve de prueba, pero no es constitutiva. Tendrá que hacer valer ante el juez dirá, es constitutiva. A partir del fallo, eso se convierte en constitutiva, porque el fallo lo reconoce, recibe. Debe para ante el juez probar de la existencia del acto jurídico. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto o no? Porque a veces ¿qué será la forma y cuál es su relevancia? La forma es importante, claro que sí. ¿Qué más tenemos? A ver. Vamos a pasar al otro elemento, la representación. Ya la tienen. Para ver si empezamos o hacemos la introducción de esto. Ya la tienen. Tiene hora. 12:45. Quizá que uno más para que no se quede duro. Porque yo sé que está cansada. ¿Ya está cansada? 15 youtubers y... Oye, tú dices nosotros por la última media hora, güey. La asistencia. La asistencia. Yo lo llamo el recreo. En fin, vamos a introducir esta figura con cargo a analizarlo. Ya hemos dicho que el acto jurídico es aquella manifestación de voluntad del agente, ¿correcto? Ya eso ha quedado muy comprendido. Pero tiene que no perder de vista la fuente, ¿no? Cuando hablamos de representación, estamos hablando de una suerte de no acto jurídico.
Porque si el acto jurídico es la manifestación de voluntad de la gente, que siendo persona de plena capacidad, ¿no es cierto?, establece una relación con alguien para dar nacimiento, modificar, extinguir situaciones, derechos, relaciones jurídicas, ¿correcto? Eso es. ¿Eso qué significa? El acto jurídico realizado por el titular, el código agente, ¿correcto? Sin embargo, la figura de la representación desnaturaliza esa definición del acto jurídico como voluntad de alguien. ¿Por qué? Porque la representación significa que alguien va a hacer algo para otra persona, pero que lo que va a hacer es vincular que esa segunda persona con una tercera, pero comprometiendo al primero. ¿Sí? Es una triangulación. Dicho de esta manera, si el acto jurídico es manifestación de voluntad, dice la fuente del acto jurídico, en la figura de la representación en el acto jurídico es una figura distinta. Un acto jurídico es realizado por alguien como agente, pero no en su provecho ni su interés, sino de otra persona. Entonces, ahí hay una relación de tres partes. Acto jurídico en el que aparece el agente, el titular del derecho, aparece uno que es el intermediario y aparece el tercero. Pero lo curioso es que el primero y el tercero se vinculan gracias al segundo. Ese es un poco lo que representa la figura de la representación. A ver, eso de la representación y el acto jurídico realizado a través de la representación que ocurre a menudo con ustedes. Ustedes realizan actos jurídicos usando la figura de la representación. ¿No es cierto? Oye, consígueme esto. ¿No es cierto? Oye, tráeme esto. ¿No es cierto? Cuando uno se vale de otra persona para realizar un acto jurídico, es la facultad que uno tiene en el ejercicio de su autonomía de hacer el acto directamente, personalmente, como puede hacerlo a través de un tercero. Usar a un tercero, ya entramos dentro de esta figura de la representación del acto jurídico. Y eso ocurre a cada rato. Cuando ustedes van, por ejemplo, a la tienda más próxima de casa, ¿quién los atiende? El dueño de los productos, no siempre. El dependiente. Ese dependiente está realizando acto jurídico no por sí, en representación del dueño de esos bienes. Ahí estamos ante la figura de la representación del acto jurídico. Pues ustedes realizan actos jurídicos no necesariamente con el propietario. En ocasiones está el propietario, el panadero, el dueño de cosas. A veces está simplemente, puede ser el empleado, puede ser el hijo, la esposa. Esto de paso ya, pero no importa, ¿no? La triangulación en el fondo. Estoy tratando de que utilicemos una descripción la más prosaica, ¿no? No la técnica, para primero entrar de qué se trata, ¿ya? Porque es lo importante saber qué cosa es aterrizar en la realidad, porque a veces nos quedamos en el concepto o la representación, nos ponemos muy solemnes. El derecho no hay que ponerse tan solemne. El derecho es un hecho que está ahí, ¿no es cierto?, actuando dinámicamente en el tejido social, porque cada integrante está interactuando y está realizando actos jurídicos. Y lo hace directamente o puede ser indirectamente. En el fondo, la representación es el acto jurídico realizado indirectamente por el titular gracias a la participación de alguien que aparece interviniendo, a veces graciosamente, otros generosamente, otros con solidaridad, en fin.
Por eso existen las teorías que explican un poco esta figura, que permite que alguien pueda estar realizando simultáneamente varios actos sin ser el directo protagonista. Pero una persona, vamos a hablar de los que realizan actividades nutridas en el día, un gerente, por ejemplo, de una empresa. Imaginemos una empresa transnacional, ya para que veamos la relevancia de la representación. Una empresa transnacional es una persona jurídica, no es una persona natural. Esa diferencia ya lo saben. Es una persona natural, es una persona jurídica, ¿cierto? La persona jurídica es aquella conformada por personas naturales que dan nacimiento a una figura reconocida por el derecho. Esa es una persona jurídica, no es una persona natural. Que puede tener diferentes nombres para diferenciarse. También la persona jurídica tiene entonces, una empresa pequeña, mediana o transnacional es una persona. Esa persona, ¿cómo actúa? Porque no es un ser humano. Tampoco es cada uno de sus miembros que han conformado la sociedad, que puede ser 1, 10 o 1 millón. Tampoco es uno de ellos. Actúa a través de representantes. ¿Quién está actuando? La persona jurídica. ¿Quién es el que actúa en nombre de la representante? Dependiendo de su estatuto, si es como el nombre de gerente, como el nombre de director, si es como el nombre de apoderado, etc. Pero está actuando en representación. Y todas las personas jurídicas actúan a través de la representación. No hay forma de que una persona jurídica actúe sin representación. Ahí es incuestionable. Por tanto, la representación es la que mueve el mundo en este momento. La economía la mueven las grandes empresas, ¿no es cierto? Hablamos de una persona natural, Bezos, por ejemplo, que es uno de los que tiene más plata, creo, y Musk creo es el nuevo millonario. Todos ellos tienen 200, 300 mil millones de dólares, incluyendo la plata. Pero ellos al mismo tiempo están realizando varios actos a través de sus representantes en el mundo. El mismo día están haciendo una serie de actos gracias a la figura de la representación. ¿De acuerdo? En lo político, en lo civil, en lo personal, igualito, la representación funciona en todos los niveles de derecho. En el ámbito político, por ejemplo, tenemos los representantes que elegimos. Presidente, vicepresidente, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes. Representación. ¿A quién representa? Al colectivo. ¿Realizar actos políticos? Sí. En representación del colectivo. ¿No es cierto? Entonces la representación es una figura fundamental. Parece ajena al acto jurídico, pero el desarrollo del mundo, el desarrollo y la multiplicación, ¿no es cierto?, de las relaciones, especialmente económicas, hacen que la representación, que antes era incipiente, casi doméstica, ahora es universal. Entonces, miren la importancia de la representación como figura jurídica. Si no hubiera representación, tendríamos que estar llevando nuestra papa, ¿no es cierto?, al vendedor, al comprador. ¿No? Ahora ya no. Entonces, la figura de representación es sumamente importante y lo vamos a tratar en detalle, como lo hemos visto la parte primera, ¿no es cierto?, en la clase siguiente. ¿Estamos? Lean digamos, el título de la representación, que es bastante más complejo, pero he querido presentar ante la realidad cómo funciona la representación, ¿no? Para que ya entiendan qué es la representación. ¿Estamos? Ok.